Interview llega gracias a Pastelería Marecita, Eris Editorial, con Jorge Ureta Sandoval. El día de hoy, con el escritor y editor Jorge Luz Uncal, editor de la editorial RTDA, integrante del gremio de escritores, editor de autores como Manuel Escorza Torres, ciudadano de Lima, autor del discurso de las intenciones puras y el anticanon poético. Bienvenidos. Amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre de... Bueno, RTDA tiene 30 años en el mercado y ha enfrentado muchas cosas, ¿no? Temas sociales y políticas, pero esto es algo nuevo, algo totalmente nuevo. ¿Cómo lo ves tú como editor? Esto tiene un impacto bastante terrible, ¿no? Para toda la población en el país, ¿no? Y en un rubro tan complicado como es la edición de libros de cultura, ¿no? De educación, de literatura, es mucho más complicado, ¿no? Esto nos plantea además un desafío, ¿no? Ahora se nos plantea la reinvención, ¿no? De nuestras posibilidades, de las capacidades que tenemos para, sin dejar de lado lo que hemos acumulado, también desarrollar nuevas posibilidades de promoción, de divulgación de las letras, ¿no? Y también de distribución, ¿por qué no? Difícil suponer que pueda restablecerse el circuito de producción y distribución del libro peruano en los términos que antes teníamos. Sin embargo, lo que yo veo es una posibilidad para dar un salto, ¿no? De modo que apoyándonos en todo lo que exista como crisis hoy, más bien le saquemos partido, ¿no? Por ejemplo, yo veo con mucha simpatía que a raíz de esta situación se han multiplicado las iniciativas de difusión virtual de las letras peruanas, ¿no? Y eso es bueno, eso es muy bueno. El asunto es cómo eso va a ir depurándose hasta alcanzar un nivel de desarrollo más o menos sistemático y sobre todo con una propuesta de divulgación seria, responsable, de lo mejor, de lo más importante y lo más trascendente de las letras peruanas. De las experiencias con autores mayores que tú has tenido, porque o sea, Arte Idea fue una plataforma, ha sido una plataforma de, de hacer conocer a ciertos autores jóvenes que ahora ya, bueno, ya son mayores, como Bartel Lincán, ¿no? Como ahorita me gustaría hablar un poco de mejor escritor del norte que ha tenido, bueno, Chiclayano, de Juan Ramírez Ruiz. El punto de partida que siempre hemos buscado sentar como base en relación con la escritura ha sido la relación humana, ¿no? La relación humana, la simpatía, la conjunción de esfuerzos y un punto de vista más o menos común sobre la responsabilidad que tenemos como escritores, ¿no? Por ejemplo, no solamente con Juan Ramírez, ¿no? Que es uno de los más importantes poetas peruanos de todos los tiempos, además, sino con otros que todavía nos acompañan, como Juan Cristóbal, por ejemplo, ¿no? Julio Nelson, ¿no? Que son realmente grandes. Lucho Urteaga Cabrera, en nuestra opinión, el mejor narrador vivo que tiene el país. Hemos tenido la fortuna de acercarnos y establecer con ellos una base de amistad, de relación humana, de coincidencia sobre ideales. El libro de las armas molidas, ¿no? De Juan Ramírez, que es un libro realmente icónico, ¿no? En la poesía peruana. Nosotros llegamos a desarrollar el trabajo con Juan de tal manera, o sea, lo hicimos tan nuestro, ¿no? Colectivamente hablando, que no teníamos horario, ¿no? Yo salía de trabajar en la República a las 11 de la noche, él me esperaba y a esa hora llegábamos a la casa, luego de un frugal, pues, cafecito con una empanada o con un sanguchito, y nos poníamos a trabajar 3 o 4 horas hasta las 3 o 4 de la mañana en un libro tan complejo, pero tan apasionante como tú lo conoces, como Las Almas Molidas, ¿no? Donde hay mucho de visión, digamos, del espacio, ¿no? Del espacio para trabajar la poesía, ¿no? En general, con la inmensa mayoría de escritores a los que hemos publicado, una relación humana en primer lugar, ¿no? De modo que yo te podría decir con satisfacción que en el 97, 98% de escritores que han publicado en nuestro sello, hay detrás una relación de amistad muy profunda, muy entrañable, de mucho respeto y de mucho cariño.
también han tenido escritores que han sido buenos, pero no se han dedicado más a la literatura, ¿no? ¿Qué autores tú recuerdas que te hubiese gustado que hubiesen sido publicando, no solamente con Orquídea, sino con otras editoriales? Renato Pita Silver, ¿no? Renato Pita publicó un libro hermoso que se llama Canciones del Neopregón, ¿no? Canciones del Neopregón. Lo que hace es recoger la dinámica del discurso, de la oralidad, de los charlas que suben a los micros, a los ómnibus, ¿no? Y sobre esa base desarrolla una estética de ese discurso, de la oralidad, de ese discurso coloquial, ¿no? Y entonces, para ello, él elabora una suerte de poética que rescata el habla, la oralidad, los giros, ¿no? La travesura con el lenguaje, y le adiciona lo que es fundamental en la poesía, ¿no? El armazón estético, ¿no? Entonces, eleva el lenguaje popular, el habla coloquial, y rescata dentro y partiendo desde dentro su dimensión estética, ¿no? Una formidable propuesta poética. Sin embargo, como yo le digo de tiempo en tiempo que nos comunicamos a Renato, sin embargo, le faltan los otros peldaños, que además conozco yo un libro inédito, ¿no? Que tiene él, que además es bellísimo, ¿no? Pero lo tiene ahí. No es su prioridad. Así como Renato Pita, hay otros casos, como bien tú lo has dicho, en donde los escritores, al parecer, un poco que se quedan a medio camino. Lo bonito de todo esto es que incluso al margen de la iniciativa, de la decisión del propio autor por divulgar lo que hace, lo bonito de todo esto es que eso al final es como una suerte de argamasa, ¿no? Que va cimentando una visión lo más amplia, lo más integral posible. Ahí se suman los escritores que se quedaron a medio camino, los que no propusieron una obra integral, pero los que han tenido destellos de calidad, incluso de genialidad, y se han quedado, se han dedicado a otra cosa por diversas razones, ¿no? En general, por razones sobre todo de su sobrevivencia, ¿no? Así como Renato, la gran mayoría de escritores ha publicado sus libros robándole un poco de sencillo, de billete al bolsillo, al diario, al menú, ¿no? Nosotros lo sabemos bien, ¿no? Entonces... Arti ya tiene 30 años, entonces en esos 30 años ha pasado por varios momentos. Por ejemplo, nosotros tenemos la satisfacción de haber publicado libros de poesía, en general, de literatura peruana, de poesía y narrativa sobre todo, que son piezas muy, pero muy importantes de una propuesta en general de las letras peruanas de carácter alternativo, ¿no? Te hablo, por ejemplo, de Juan Ramírez, ¿no? De Julio Nelson, de Lucho Urteaga, ¿no? De Raquel Jodorowsky, ¿no? Que es una poeta de origen chileno, pero asentada mucho tiempo aquí, ya nos dejó hace algún tiempo, ¿no? Mucho tiene que ver el compromiso del autor y la conciencia que tenga de su trabajo para pelearla palma a palma con las dificultades y poner su obra ahí donde él cree que debe estar, ¿no? Hay en todo esto una suerte de ética, ¿no? De ética del escritor, ¿no? Lo que no debe ser confundido con esa producción fácil, ¿no? Que es reiterativa de narrativas o poéticas fáciles, ¿no? Pues que apuntan siempre a los hechos, digamos, límite, ¿no? De la experiencia humana, ¿no? Puede ser el terror y otras cosas, ¿no? Y entonces sobre eso se va armando, si tú te das cuenta, una línea de retórica en la escritura, sobre todo de los jóvenes, que no siempre es bueno, a rescatar la huella de creación, de imaginación, de autonomía como escritura que tienen en el proceso literario peruano los autores más importantes, ¿no? Pero ¿por qué motivo Arte Idea no ha querido, porque me parece que es por ahí, no sé cuál será tu respuesta, pero no ha querido competir tú a tú como hacia Anagrama o a esas editoriales que están en el extranjero, que se posicionan acá? Mira, ahí creo que es bien importante lo que dices. Ahí creo que hay dos planos, ¿no? El plano propiamente editorial y el plano ya digamos, de la contienda por el espacio en el mercado, en el circuito comercial, en el alcance de la promoción y la venta, etc. ¿No? Editorial Arte Idea, que es una editorial alternativa y que tú la conoces, si en nuestro caso consideramos que no podemos pelear con las mismas armas que tiene el poder editorial, que es transnacional, sobre todo en el país, sería absurdo soñar, idealizar,
pretender, ¿no? De alguna manera reiterar, repetir o competir con esas propuestas que tienen mucho poder, y no solamente mucho poder económico, sino que tienen resuelta ya una alianza con el poder político y económico en el país para poder mantenerse como son, ¿no? Como el sector hegemónico en la editorial, en la producción editorial nacional e internacional. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Primero, que consideramos que una respuesta aislada, solamente una editorial como la nuestra, pequeña, alternativa, es difícil o muy poco probable que pueda competir con ese espacio, ¿no? No podemos hacerlo solos, pero dentro de lo que podemos hacer, tejiendo alianzas, a veces episódicas, a veces muy puntuales, con editoriales, con promotoras, con espacios políticos a nivel de gobierno regional o gobierno local, sobre todo procurar que más allá de los efectos simbólicos del mercado, es decir, que salga a toda página un autor o un libro de nuestra editorial en un periódico, más que eso, que el libro y el autor lleguen a ser uno solo con el lector, ¿no? Te pongo un ejemplo. Entonces, Las imprecaciones de Manuel Escorza, que es uno de los más importantes títulos de nuestra editorial, lo pusimos y lo presentamos en una buena cantidad de veces, sobre todo en un público joven. Recuerdo su presentación en Huamán, en Ayacucho, ¿no? Un auditorio repleto, ¿no? Aquí se conoce, entra ese factor que te comento, dentro de una suerte de estadística o de panorámica sobre el efecto, la importancia, la llegada, la comercialización del libro, pero no llega. Hay una gran cantidad de literatura por difundir, por divulgar, que está ya en la letra impresa, y además creación que no está en la letra impresa todavía, que resultaría paradójico que nosotros quisiéramos competir, nunca dejaríamos de ser la cola, ¿no? Siempre seríamos la cola del león. Competir y ser una especie de alfaguaras chiquitos, ¿no? ¿Qué, Jorge? ¿Por qué? Porque entendemos que entre cultura y poder hay una relación muy, muy íntima, que no siempre es apreciada y que incluso a veces es visto de manera sesgada, ¿no? La Cámara Peruana, entre comillas, del libro. Siempre le ponemos las comillas a lo de peruana, ¿no? Tenemos ahora a nuestro amigo a Willy El Pozo en la presidencia, pero eso no cambia el carácter de la Cámara, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos competir con esas mismas armas, no vamos a ir a ningún sitio. Las ferias grandes, donde se desarrolla una suerte de ilusión, ¿no? Una suerte de un poco compensación a las dificultades del trabajo editorial con una venta de 300, de 500 ejemplares de algunos de los títulos, ¿no? Sin pensar que lo central en el libro es su contribución al desarrollo humano en una sociedad, ¿no? Más allá de eso, también se veía que mediante la FIL y mediante la copia de la FIL, o sea, espacios en otras FIL, y mediante la copia de esos espacios en ferias un poquito más grandes, y mediante la copia de esos espacios de ferias, para organizar, esa gente que organizaba también podrían estar conversatorios. Entonces, era como una cuestión de copiar, ¿no? Pero que igual estaba abriendo espacios. Si tú de una u otra manera atacas o conviertes algo que es presencial, que es grande además, ¿no? Que está agarrando fuerza en los últimos años, me refiero a la cantidad de gente que va, muy aparte de lo que tú digas, ¿no? Que es el tema de que puede ser ilusorio, ¿no? El hecho de que la gente, cada vez hay una cantidad de gente mayor que se acostumbra a ir a un evento y conseguir un libro, y si no lo puede conseguir en ese evento y no puede ir a los otros eventos, ¿me entiendes? Y hacerlo virtual, yo lo veo de una manera errada, no sé cómo lo ves tú. Partiendo de lo que dices, ¿no? Si tú ubicas cuál es el nervio principal, ¿no? En estos espacios bastante dinámicos y amplios de exposición del libro, sin ir ya al carácter propiamente del libro, ¿no? En general, me refiero como feria, en realidad lo que marca la pauta ahí es la movilización cultural de las gentes, ¿no? Y eso es imposible que se dé, incluso es absurdo pensar que pueda darse a través de una forma que no sea la presencial, ¿no? O sea, a nivel virtual se puede desarrollar alternativas propias que te ofrece la plataforma, pero nunca puedes resolver esa otra dimensión, ¿no? De la que estamos hablando, ¿no? Que no puede ser
de alguna manera resuelta por la mayor cantidad de plataformas virtuales que haya, ¿no? En el mundo se dice que cuando se compra un libro, 3 personas lo leen. Ya. Pero la última vez que hicieron un cuadro estadístico en el Perú, se decía que de 10 personas que compran un libro en el Perú, 3 personas lo leen. O sea, 3 personas de esas 10 libros que lo compran, lo leen. Entonces, ¿cómo medirías tú un evento por like? O sea, por entrar. Lógico. Y entre otras cosas, ¿por qué? Es una plataforma que no depende de nosotros. Tú sabes, estas plataformas tienen sus trucos, ¿no? Tienen sus movidas, ¿no? Tienen una suerte de medición, no de la importancia cultural, ¿no? Sino del efecto emocional. Estos likes puedan expresar una suerte de respeto, ¿no? A la propuesta que a través de la pantalla se da, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? Que ahora se están soltando libros gratuitos, ¿ya? Libros gratuitos. Y también está que se suelta que al lado de estos libros gratuitos, que no son tan buenos a veces, algunos, están las grandes editoriales, o no sé, algunas editoriales también, están vendiendo los libros a 15, 20 soles, como si fuera en el mercado normal, ¿no? Porque los libros normalmente están así. Entonces, yo me pongo, o me pregunto, ¿por qué debes de consolidar esto y demostrarle al público lo que tú dices, el respeto? ¿Por qué no el ministerio o alguna institución ha sacado una campaña tan sencilla como un ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un sol para el autor, un sol para el editor o para la casa editora, que está haciendo los libros en web y todo esto, y un sol porque te gusta la literatura. O sea, ¿por qué no poner los libros a un precio cómodo, entre 3 o 2 o un sol? Pero ¿por qué un precio igual, no gratuito? Porque si tú quieres aprovechar y quieres sustentar esta movida donde la gente quiere bajar libros y apoyar la cultura y todo, acostumbrándola a que dé un aporte, porque el libro no se hace gratis, o sea, el libro no se construye solamente con las ideas de acá, sino que el autor, las personas que están armando los textos, gastan energía, no solamente energía de luz, del acto, de todo eso, sino energía de su propio cuerpo, y se enferman muchas veces, ¿no? Entonces, no solamente es una cuestión de soltar o de soltar al mismo precio, ¿no? Que están los libros, sino de qué manera graduar eso y cómo hacer que la gente se acostumbre a esta plataforma, pero que se respete también el trabajo del autor, del creador, del editor y todos los que viven mediante un libro, ¿no? En el país, la difusión del libro peruano ha tenido etapas, ¿no? En los 50 hubo lo que se llamaban los festivales del libro peruano, ¿no? Y esos festivales del libro peruano ponían el costo del libro a un precio absolutamente módico y accesible para cualquier mortal, para la gente de a pie. Y entonces había espacios de difusión del libro de manera democrática, y la relación entre autor, libro y lector era efectivamente democrática. Tan es así que las primeras versiones de la Feria del Libro Ricardo Palma eran versiones populares, eran versiones democráticas. Las 2 primeras se hicieron en el Parque Universitario, ¿no? Luego ya el Estado y el Ministerio de Cultura, en ese caso, debería establecer puntualmente cómo es que en situaciones de crisis como esta, cómo es que también hay posibilidades no solamente de resolver los temas de sobrevivencia material, sino también de sobrevivencia espiritual, ¿no? De modo que de esa crisis podamos conseguir y conquistar mayores lectores. Es cierto lo que dices, deberíamos establecer, ya más allá de lo que pueda hacer el gobierno, ¿no? Ojalá que algo se pueda hacer, pero más allá de eso, establecer una suerte de consenso entre las editoriales nacionales alternativas para que esa opción de difusión virtual del libro no se dispare hacia otros extremos, ¿no? O sea, culturalmente no estamos preparados, no hemos estado preparados para acciones tan simples como guardar un distanciamiento, ver el tema de las mujeres cuando salgan un día, porque eso al final se puede tener un error, pero eso es un tema cultural, o sea, es un tema de educación, y lo que el peruano viene creciendo, y además no se está distribuyendo, bueno, eso es otra discusión, pero viene creciendo más de 20 años. O sea, más de 20 años el Estado viene juntando dinero, pero juntando dinero, y ahora a patada limpia
quieren que los profesores, un ejemplo, yo también soy profesor, quieren que los profesores empiecen a enseñar de una manera genial mediante web y todo, y permiten que la red se caiga, permiten que los alumnos se despidan de colegios particulares, porque igual hay colegios grandes particulares que no les afecta eso, pero en el tema, es por tema cultural, o sea, ahora en este momento nos ha demostrado, las estadísticas nos han demostrado que el dinero primero del Estado peruano no nos pertenece, nunca nos ha pertenecido, creo yo, no soy fatalista, pero creo que es lo que nos está demostrando. Y yo digo, ¿hasta cuándo? ¿Tú crees que esto, si sigue durando el tema de la cuarentena, tú crees que detenga a la población que ya está un poco sin dinero además y no haya pequeños temas de conflictos? Superficie, y esa superficie es crítica, pero las erosiones que muestra esa superficie no son de la superficie, en su forma, en su apariencia, ¿no? En cómo las vemos, obviamente tienen digamos, su carácter de coyuntura, ¿no? Pero detrás de esas erosiones que hemos visto, de diverso orden, está un Estado en crisis, una sociedad en crisis, en términos de estructura, ¿no? Y hay esa suerte de desacato, ¿no? Entre comillas, de grandes sectores de la población en relación a lo que se va estableciendo desde el gobierno. Y nosotros nos preguntamos, pero entonces, ¿cuál es la relación del Estado con el ciudadano? ¿Cuál es la relación del Estado, no de ahora, sino de siempre, con el ciudadano de a pie? Es una relación conflictiva, es una relación de tipo arbitrario, ¿no? La sociedad atraviesa una crisis en términos ya propiamente de educación y cultura realmente terrible y catastrófica, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, imposible alegrarnos de que haya esa opción de las clases no presenciales, sino virtuales, cuando esas son poco menos que una estafa, ¿no? Las alturas de Huancavelica, de Apurima, de Ayacucho. ¿Crees que esto puede ser una suerte de alternativa, ¿no? Las clases no presenciales? Imposible, ¿no? Imposible. Los mismos profes, si con el registro de su capacidad previa al tema del coronavirus, tienen fuertes dificultades para establecer y desarrollar una propuesta educativa que sirva realmente a la nación, al país. Imaginen en esas condiciones, esos desniveles que ya existen, que ya han existido desde siempre, cómo se van a hacer ahora mucho más pronunciados, ¿no? Sobre esa base de crisis, desarrollar sus elementos más vivos, más dinámicos, ¿no? Que tienen mayor potencialidad, y generar y construir ejes de nueva educación. Los maestros de la cultura nacional lo han desarrollado, lo hizo Arguedas en el Cusco, ¿no? Lo ha hecho Encinas, ¿no? Y todos los educadores realmente importantes que ha habido lo han hecho. Sobre la ley del escritor y la ley del libro, dos leyes netamente. Una que el Estado está pateando desde hace muchos años, la ley del libro, que en este momento debería ser un decreto de urgencia, ¿no? Y el otro es el tema de la ley del escritor. ¿Por qué no se ha logrado, con el trabajo que ya viene tantos años, por qué no se ha logrado que un grupo total, representado por todos los estratos, porque los editores están en todos los estratos, por supuesto que sí, no se ha hecho posible acercarse de una manera promocional, y me refiero a promocional en el sentido de que la sociedad hable sobre ese tema, no que un grupito lo hable, sino que lo hable la sociedad. La reivindicación histórica que nos corresponde como escritores sea también conocida, asumida, respetada por la gran población peruana, ¿no? Que se integre a su preocupación, siendo que hay una base real para eso, ¿no? Nosotros hemos dicho, cuando hemos participado en la explicación, en los debates sobre la ley del escritor, que esto, el tema nuestro como escritores, de la reivindicación de los escritores como lo que somos, tiene una relación muy íntima con la realidad cotidiana de la población peruana. Pero esta relación, este nexo, no es visto, no es visible. Entonces, nosotros tenemos como desafío abrir el espacio de la ley del escritor a una dinámica de atención, de expectativa nacional, que si no se resuelve, nos vamos a quedar ahí mucho tiempo. El trabajo del escritor en países como el nuestro es profundamente individualizado, ¿no? El escritor peruano, el nuestro, el que conocemos, nuestros amigos,
muchos de nosotros, un poco que de alguna manera estamos en una inercial resistencia al compromiso colectivo, ¿no? En la ley del libro, tú lo sabes, en realidad eso es un absurdo, ¿no? Pero no es ingenuo, no es ingenuo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que es la ley del libro? Así como está, que ni siquiera está reglamentada, ¿no? No permite que la preocupación general que nos une a todos los elementos que estamos vinculados en el espacio del libro, nos unamos en una sola fuerza. Procuremos poner en el engranaje de la preocupación nacional cotidiana de la gran población peruana a la ley del escritor y la ley del libro como necesidades importantes, perentorias, ¿no? La visión ya, tú como editor, debes tener una visión, no creo que tan reposada, pero yo creo que sí ya empezando a crear sobre la última generación. Primero que asumimos como un instrumento de valoración la categoría obra, ¿no? No el libro como tal, ¿no? Sino la obra, el proyecto de la obra, ¿no? Y el escritor. Entonces, eso hace que la visión nuestra de esta promoción sea una visión optimista. Por ejemplo, de los resortes de creación que conocemos que se desarrollan en diversos lugares, en Puno, en Arequipa, en Iquitos, en Piura, en Huancayo, etc., ¿no? Y entonces, por ejemplo, nosotros decimos cómo es que nos hemos formado. Primero en mirar a lo que se produce en el centro, en la capital, y después, si es que nos alcanza el tiempo y nos pasan la voz, a ver qué se hace en las provincias del interior. Cuando no es así, que han salido con este siglo. Uno es Álvaro Estrella de Pasco y otro es Hugo Velasco de Huancayo, ¿no? Que están realmente en un nivel de producción de lo más importante, ¿no? Seguramente todavía no llegan a su techo porque son muy buenos como creadores, pero mira de dónde procede, ¿no? Entonces, yo en lo particular soy muy optimista. Mucha alegría, a mí sí, ¿no? A mí me alegra que surjan más y más creadores jóvenes, ¿no? Y por fortuna tenemos una muy buena relación, ¿no? con la juventud, con los jóvenes. Tú eres parte de esa generación penúltima, Jorge. Entonces, sabes un poco la dinámica que hemos tenido en la relación con cantidad de jóvenes de todo sitio, además, ¿no? En el área no existen las jerarquías formales, ¿no? Es un error de fondo, y de conducta, pretender que los años a uno le dan autoridad para decir que lo que yo he hecho está bien. No. Las provincias que te mantienen, ¿no? O sea, el escritor, las oportunidades de mantenerte, de seguir escribiendo, de tener algunos ingresos, y sobre todo de tener lectores, es en las provincias. Es como las grandes riquezas en el Perú. O sea, todo viene acá a distribuirse, pero la verdad es que nosotros necesitamos de Huancavelica, de Ayacucho, de Arequipa, de Cusco, de Huancayo, veintitantas partes del Perú que yo conozco, que me han dado más de lo que yo he podido dar, pero gracias a ellos esta generación se sostiene. O sea, los escritores, algunos que no están en Lima, algunos ya están en el extranjero, quizás, de esta generación, se siguen sosteniendo porque el 30, 40, 60, 70% van subiendo en escalas, pero cada vez que se hace conocido más, esos libros se van a provincias. Esos libros están leyéndose en provincias. Algún texto que recates de la editorial durante estos años, ¿no? Tú sabes, nosotros comenzamos el año 94 con este libro, con el libro de Julio Neto en el otro universo, al que le tenemos mucho cariño porque fue lo primero que hicimos de manera más o menos seria, ¿no? Seguramente debería ser el primer tomo de por lo menos 5, 6, 8 tomos que fácil, ¿no? Alcanzaría su obra crítica reunida, ¿no? Claro, claro. En realidad la visión que tenía Vaquerizo del tema de las letras nacionales es una visión que él ya nos ha dejado hace, ¿cuánto? 18 años, ¿no? En 2002 falleció. Pero el trabajo que hizo en todos los terrenos, ¿no? En la investigación, en el estudio, en la promoción de los escritores, en la divulgación de la creación literaria, en la publicación de revistas culturales, es un trabajo realmente cimero, un trabajo emblemático, ¿no? Tenía una visión nacional, ¿no? Que hacía que su mirada repose en todas las posibilidades de creación literaria en lo que llamamos país, ¿no? No, Vaquerizo, además, públicamente lo dijo Zabaleta en algún momento, Vaquerizo en su generación es el que más conocía de literatura peruana, de todas las literaturas nacionales, ¿no? Sin necesidad de vivir en Lima. Siempre hizo
algún tramo de su carrera, de su trabajo literario en Ayacucho, pero en su conjunto siempre estuvo en Huancayo. Y desde Huancayo trabajó una visión más o menos integral. Por ejemplo, él fue uno de los primeros en desarrollar la idea de los núcleos literarios regionales, hablando de Huánuco, por ejemplo, ¿no? Y puso sobre la escena a Cardish, a Clau y a Malpartida, ¿no? Cuando los tres en raya, por ejemplo, ¿no? Claro, distinguió en este núcleo o en esta experiencia los indicios de los focos de creación literaria peruana que marcarían una nueva etapa, un nuevo rumbo en las letras nacionales, y la realidad les ha dado la razón, ¿no? Ahora lo que se ha hecho es que esos núcleos literarios regionales se multipliquen y logren, por decirlo así, de una manera fácil, una suerte de autonomía de creación en relación al centro, ¿no? En relación a la capital. Bueno, ese es el libro que quería rescatar, mostrar, ¿no? Dentro de lo que tú me decías, porque me parece lo suficientemente valioso y lamentablemente muy poco conocido todavía, muy poco conocido para todos los amigos, amigas. Gracias, Jorge Luis. Muchas gracias por la entrevista. Tu último mensaje. Oye, Jorge, tú sabes el aprecio que sé que es recíproco entre nosotros, por la persona, por el escritor, por el promotor del libro, por la persona humana. Muchas gracias a ti, a esa posibilidad de comunicación, de diálogo, y que saquemos lo mejor de nosotros, rescatemos lo mejor de nosotros en las etapas de crisis, porque eso nos va a hacer más fuertes finalmente, ¿no?